Y estamos de vuelta con más de esta línea entre dos. Digo, estamos de vuelta porque la polémica parece que nos persigue. Nosotros vamos adelante y la polémica viene detrás de nosotros. Nos referimos a la elección del Comité Contemporáneo de Béisbol, que colocó 8 nominados para lo que es la posible elegibilidad, de hecho, para ver si los incluye, de 8 peloteros contemporáneos que por una u otra razón han quedado fuera. Vamos a primero, si te parece, quieres decir quiénes son los candidatos. Ajá. Barry Bonds, Roger Clemens, Carlos Delgado, Jeff Kent, Don Mattingly, Dale Murphy, Gary Sheffield y Fernando Valenzuela. Dicho eso, vamos a empezar a desglosar. Los casos son distintos. Yo creo que unos no deberían, otros no tienen los números necesarios para entrar. Con mi respeto, con mi admiración para todos ellos, porque todos fueron grandísimos peloteros y no estarían en esa posibilidad, pero para mí unos se quedaron cortos en su carrera. Creo que el caso más evidente para mí es el de Valenzuela. Unos 6-7 años muy buenos, pero la carrera de Venezuela, la segunda parte no fue tan buena. Si hubiese sido la segunda parte tan buena como la primera, tal vez hubiera votado que sí, pero creo que bueno, si la segunda hubiese sido tan buena como la primera, no hubiese existido discusión. ¿No? Un caso semejante podríamos decir al de Johan Santana, un tremendo prime, pero muy corto, muy breve. De mucho dominio, sí, pero breve. Pero ya se nos empieza a mezclar en esta instancia. Son peloteros que tengan por lo menos 15 años de retirado, que no hayan sido elegidos en la votación de los cronistas, que no tengan una prohibición, que no estén en ninguna lista de inelegibilidad. Bueno, se nos están mezclando algunos rezagados de los 80s con la era de los esteroides. Básicamente es eso. Porque tú me dices, bueno, en el caso de Bonds y en el caso de Clemens, yo tengo 45 años. Cuando estos señores estaban en buena parte de su prime, yo estaba comenzando a ver béisbol. Una cosa es la admiración que yo ya he podido tener por ese gran cohete Clemens de los Medias Rojas de Boston, por ese gran Barry Bonds, que lo que llamaban las avispas asesinas, que eran Bonds, Bonilla y Andy Van Slyke. Pero una cosa es esa admiración de fanático y otra cosa es cuando vamos a los hechos de lo que ocurrió a lo largo de su carrera. Usted puede decir, bueno, pero es que nadie les puede comprobar, a ellos no les comprobaron. Escuchaba el programa de ustedes de Baseball Center y recordaba, con Clemens fue un tecnicismo de la manipulación de una prueba, además, o sea, ellos tampoco lograron demostrar que no lo había hecho. Porque hubo un procedimiento, digamos, no regular en el sentido de lo que es la prueba como tal, o las muestras como tal. Y es ahí donde Clemens se salva. Digo se salva porque en condiciones normales yo creo que Clemens era culpable. Evidentemente, los números de Clemens indican que venía en fase de descenso, cuando de repente empezó a tomar las sustancias estas prohibidas y de repente repuntó. Y eso todos sabemos que el funcionamiento de los atletas cuando ya vienen en la fase de descenso, salvo un repunte extrañísimo, no suele suceder. No es común. Rebotó hasta que llegó a 327 victorias. Yo dije hoy en el programa radio, para mí Clemens iba a quedar con 280, 290. Cuando empezó 300, pero no iba a pasar de los 300 victorias. Cuando empezó a trabajar esas medias temporadas, ¿te recuerdas? Que empezó, creo que fue después de salir de Houston, que regresa nuevamente a los Yankees y empieza a lanzar esas medias temporadas. Con Bonds, incluso hay artículos, hay un artículo muy bueno que en estos momentos no tengo a la mano, pero pueden buscarlo en las redes. Si lo googlean lo van a conseguir, donde un analista en ESPN hacen el trabajo de proyección que hubiese pasado con la tendencia de las últimas 2 temporadas antes del brinco abrupto en su carrera, de cómo Barry Bonds no hubiese llegado a los números que tuvo. Aquí vamos a considerar otros aspectos. Que fue una superestrella, sí, fue una superestrella, sin lugar a dudas fue una superestrella. Pero ese es el perfecto ejemplo de qué pasa cuando una superestrella, porque siempre utilizo este ejemplo y siempre me recuerdo de un querido amigo, paz a su alma, Alfredo González, que yo le bromeaba mucho y le decía, tú eres como FP Santangelo. Alfredo era una mole.
tú eres como FP Santangelo, jugamos softball y no le da un palo a nadie. Y decía, tú eres como FP Santangelo. El caso más inútil del uso de esteroides, que en broma entre amigos le decimos pollo brasileño, ¿no? Algunos que han vivido la época reciente aquí en Venezuela a comprender ese término, ¿no? Pero todo esto dentro de un aspecto muy cariñoso. FP Santangelo también fue un tipo que desarrolló una musculatura anormal, como lo hacen cuando utilizan ese tipo de sustancias. Absolutamente. Pasó de ser un pelotero normal, de repente, ¿qué tipo quién es? Pero el hombre igual no bateaba. Entonces tú le puedes dar un pelotero muy malo, todos los esteroides que tú quieras, pero igualito no lo va a transformar. Pero cuando tú a una superestrella le permites el plus que da una sustancia como esa, se convierte en una temporada de 73 honrones que no ha logrado absolutamente nadie después de él y no han estado pero ni relativamente cerca. Entonces busquen las imágenes de cómo Bonds fue Maguire y Canseco los que cargaron a Barry Bonds en un juego de estrella, que lo utilizaron como un muñequito y cuestión que muchos en serio y en broma colocan, bueno mira, aquí fue donde Barry Bonds decidió que tenía que tomar esteroides. Pasó lo de Balco y tú tienes una explicación perfecta y argumentada del caso de Barry Bonds. Sí, yo le había dicho, Roger Rojas, uno de nuestros compañeros en Baseball Center, decía que él es fanático de Barry Bonds, que Barry Bonds era una estrella. Yo no niego que Bonds es una estrella. Ahora, no vean, hay un punto de partida, un punto de inflexión, y es para mí el más claro de todo, la transformación física. La transformación física que tuvo Sammy Sosa, la transformación física que tuvo Barry Bonds. O sea, él entra a San Francisco, ahí entra su contacto con la gente de Balco, y una vez que él ya forma parte de la nómina de Balco, el físico de Barry Bonds son 18 kilos de musculatura, porque ese tipo era fornido, y fue siempre un atleta cuando vino para Venezuela. Y sus primeros años en San Francisco bastante delgado. Tenía fuerza, sacaba pelota. Sus mejores números en los Piratas, yo te voy a decir, fueron 34, que fue su último año con la organización. Y con San Francisco, con los Piratas dio 176 honrones y con San Francisco dio 586. Estamos hablando de más del doble, casi el triple de cuadrangulares. Eso no pasa de la noche a la mañana. Eso no pasa porque tú eres una superestrella. Bond era una superestrella. Sí, ya había ganado 2 MVP. Que por eso fue que me para confirmar, ya le había ganado 2 MVP. Pero había ganado. No, mentira, porque el primero fue con San Francisco, sí. El año del inicio de la transformación. Él gana 2 con los Piratas. 2 con los Piratas y llegando a San Francisco gana el MVP también. Pero esa transformación física, o sea, es producto no es de producto del entrenamiento. El que ha entrenado, el que hace pesa y el que realmente tiene un régimen de ejercicio, sabe lo complicado es ganarse 3 o 4 kilos de musculatura bien ganada. O sea, músculo puro, músculo bien formado. El caso de Barry Bonds era normal porque utilizó los elementos y la tecnología que Balco le provee con el famoso Clear, que es la sustancia que es el que se ponía en la musculatura, que lo desarrollaba de una manera completamente anómala, y eso es inevitable. Dice que no confesó, bueno, sí, Alan Hampton tampoco confesó, no salió positivo, en 8 años que estuvo corriendo, dice, nunca salió positivo en ninguna parte, hasta que se descubre lo del fisioterapista que estaba con ellos, que los pinchaba a todos en el circuito de la UCI, y bueno, entonces después empiezan las transformaciones físicas, hasta el punto que todos los 3 que eran los obreros de él eran 3er y 4 en el Tour de Francia. Bueno, ahí no había incluso, o sea, que le hacían como especie de diálisis, que le hacían unas transfusiones para limpiarle los posibles rastros del antidoping. Sí. Había mucha tecnología detrás de eso. O sea, y ellos iban por delante o sea, después fue que lograron. ¿Y tú sabes por qué lo atrapan? Porque al fisioterapeuta lo atrapan entre Suiza y Francia. Él iba haciendo un recorrido, el Tour de Francia normalmente tiene una etapa o etapas que salen de territorio francés en localidades fronterizas y regresan otra vez al territorio francés, y cuando el tipo estaba haciendo la transición entre esos dos países lo paran en un puerto
Y dice, ahora la maleta. Cuando sale la maleta, el tipo tenía, pues, Vaya. pinchable con todo, bueno, cualquier cantidad de sustancias prohibidas, todas prohibidas. Y lo atrapan a él, lo meten preso y cuando está preso el tipo confesó, no, que yo soy el médico, el fisioterapeuta de este equipo y resulta que el tipo confesó que lo pinchaba todo. Y Armstrong después dijo, no, yo no. Hasta que tiempo después, creo que fue Oprah, logró hacerlo confesar de que él efectivamente había utilizado la sustancia prohibida. Ya la presión mediática era tremenda y estaba que se caía a pedazos porque habían construido, después lo del cáncer, la recuperación del cáncer y todo lo demás, habían construido una historia increíble, pero que realmente no estaba cimentada en bases sólidas. Entonces, bueno, es cuestión, si ustedes ven hoy día a Mark McGwire, ven hoy día a Barry Bonds y el cambio físico es dramático. No son aquellos hombres que eran súper atletas. hasta hace no mucho. Si ustedes veían en el pregame a Jim Rice en las transmisiones de los Medias Rojas, que hasta hace unos pocos años estaba, ese caballero todavía en camisa de vestir recogía los brazos y uno veía cómo se le marcaba todavía aquel tríceps. Así no fue. Antonio Armas, que lo tuvimos cerca hasta hace no mucho, lo mismo. Cuando estaba trabajando, dándole algunas inducciones de bateo a los muchachos del Caracas, que también temprano, porque bueno, entre las virtudes o a veces es lo pesado del trabajo de un productor audiovisual cuando se dedica a la producción de campo, es que uno tiene que estar muy temprano en el estadio. Y uno podía apreciar todas esas cosas. Así como le dije lo de Miguel Rojas, uno que también trabajó muchísimo con Antonio Armas fue Danry Vázquez. No me lo contaron, yo lo vi. Y Antonio Armas todavía cuando agarraba el fungo y movía, ustedes se veían lo que era la musculatura de los antebrazos, de los brazos, y usted decía, bueno, pero esto fue poder puro, bruto y genuino. Porque para todavía mantener esas musculaturas no es cuestión sencilla. Los músculos no se van a ir, así como cuesta para generar la musculatura, también cuesta para perderla. Sí. Entonces recuérdense aquellos años cuando justamente saltó todo este escándalo y Barry Bonds se tuvo que perder como año y medio, que sacaron una supuesta lesión de una rodilla. Recuérdense de Iván Rodríguez y vean el cambio físico de cuando hubo esa explosión de ese asunto. Iván Rodríguez de repente en la postrimería de su carrera, cuando no es normal que un pelotero se haga más delgado, se haga más fino, se haga más tallado, Iván Rodríguez apareció de un año a otro con aquel invento de que querían jugar segunda base, moverlo a la segunda base como para extender la carrera, por las rodillas, para proteger, por la cuestión de las rodillas. Estoy hablando de cambios físicos que se vieron. Eso vean, sí, 2005 en el caso de Barry Bonds. Jugó ese año 14 partidos nada más y después jugó 2006-2007, entre los cuales dio un año 26 y otro año 28 y se retira. El último año de pelotero 28 honrones. Ya él venía depurando, pero esa depuración le da cifras muy parecidas a lo que tenía con los Piratas, al margen de su transformación o su recomposición física, que era bastante más menuda que lo que había sido en su prime. Entonces, bueno, son cuestiones, y además estamos hablando de que él jugó en un parque donde para cualquier mortal bateador zurdo es tremendamente difícil. Bueno, este año vimos a Elliot Ramos convertirse en el primer bateador derecho que saca la bola por ese parque, lo que llaman el splash. Sí, el jonrón que va a la bahía. El primer bateador derecho que logra sacar una bola a banda contraria en ese parque. Entonces, también hay que tener un poco de contexto a la hora de opinar de este tipo de situaciones. Que hay otra cosa que ustedes pueden decir, mira, aquí les es subjetivo y está abierto, escríbanos a través de los comentarios que van a conseguir en esta publicación en YouTube. Está totalmente abierto. Escríbanos y díganos su punto de vista respecto a esto. De que eran unos caballetes, sí. De que perfectamente sin eso iban a llegar al Salón de la Fama. Yo creo que sí. Pero bueno, ya les tocará. Yo no voto, tú no votas. No, desafortunadamente. Por algo pasaron por el Comité de Cronistas Americanos y no recibieron los votos, porque detrás de eso también está Manny Ramírez. Detrás de eso también está Alex Rodríguez.
que son peloteros donde, bueno, José Maguire. exactamente, que a algunos se les comprobó incluso el consumo de la sustancia. Entonces, bueno, ya a ellos les tocará decidir cómo se va a escribir esta página de la historia del béisbol. En torno a los demás, a mí me parece que el caso de Gary Sheffield, de todos los otros, es el que me resulta más interesante. A mí también. Que yo creo que genuinamente lo que es 500 él, honrones, 253 estafadas, casi 1300 y tantas impulsadas. Tiene números muy buenos, un promedio vitalicio de 2.90. él y Dale Murphy. Del Murphy también es un buen candidato, pero Murphy batió bastante menos. Tú que viste la carrera de Don Mattingly mejor que yo. Para ti, Don Mattingly tiene un caso de Salón de la Fama. Mi opinión particular. Hay peloteros muy buenos que en temporada regular son unos fenómenos. Mattingly tampoco tuvo muchas postemporadas, pero tuvo una solita. Comentario aparte. Ajá. El gesto de Bobby Chet. Por eso me quedé, de verdad, mi completa admiración. Para saber ganar hay que aprender a perder. Y creo que esta fue la ocasión de estos azulejos para asimilar dentro de lo que es un triunfo, es un logro para ellos, porque llegar a una serie mundial jamás puede ser para un equipo como el de Toronto un fracaso no ganarla, a pesar de haber estado tan cerca de conseguirlo. El abrazo de Bobby Chet a Don Mattingly. ¿Por qué decimos esto? Porque Don Mattingly, por primera vez en 40 años trabajando en el béisbol, tenía la experiencia de vivir una serie mundial. Y pues verdad. Exactamente. Entonces, bueno, no se le dio, no fue posible. Su carrera se desarrolló en la última, o sea, comenzó cuando se estaba acabando aquella generación de los 70 de los Yankees muy ganadores. Los 80 de los Yankees fueron para el olvido. Y justamente cuando él se está retirando al año siguiente, los Yankees son campeones. Sí. En el 96. A él le tocó esa horrible transición entre lo que fueron y lo que volvieron a hacer. Exactamente. Estuvo justo en el medio, ¿no? Una sola postemporada que fue la famosa esa con Seattle, ¿no? No recuerdo, yo creo que él estuvo en postemporada ya como técnico con los Dodgers de Los Ángeles. Como técnico, sí. Como técnico, pero no recuerdo como pelotero si él llegó a disputar una postemporada. En el 95 nada más. Ajá, cuando el batazo aquel de Edgar Martínez que anotó Ken Griffey de primera. Correcto. Bueno, para mí, bueno, ya veremos entonces sus colegas, porque en ese comité de veteranos hay una selección de ex peloteros, también con algunos periodistas. Es un guante de oro impecable. 8 guantes de oro. Y un gran bateador. Pero, repito, para mí no calza cierto. Fue de esos primera bases atípicos como Mark Grace, ¿no? Que no eran precisas, no eran necesariamente esos grandes bateadores de fuerza. Sí. Como estamos acostumbrados a ver en los jugadores de esquina, y sobre todo mucho en 70s y 80s, ¿no? Bueno, un título de bateo, un liderato de carrera remolcada, título de bateo en el 84, el liderato de impulsadas en el 85, 3 veces fue líder en dobles y en hits, 2 veces fue líder en hits. Y por lo que veo, la mayor cantidad de jonrones, solo tuvo 3 temporadas sobre 30 jonrones, 35, 31 y 30. No dio mucho, 222. Bueno. Pero te digo, fue un gran primera base defensivo, un gran bateador, un bateador puro. Tal vez una de las carreras de bateo más recordadas de la historia de béisbol fue ese en 1984, cuando 3 peloteros estaban a menos de un punto de diferencia. Brett, Mattingly y Alomar, no sé si era el otro. No recuerdo. Pero creo que fue eso. La diferencia más corta entre 3 bateadores que quedaron primero, segundo y tercero en la historia del béisbol, ya lo buscaríamos por ahí para otra edición. Obviamente estamos en plena grabación del programa y ese dato se nos escapa exactamente, pero sí recuerdo que la diferencia fue pero muy pequeña, y ese título para Don Mattingly. Pero inclusive Mattingly yo creo que tampoco, que vaya a Salón de la Fama de los Yankees, una figura notable, toda su carrera en el mismo equipo, sus 14 años, pero para ir a Salón de la Fama necesita un poquito más. Bueno, yo te voy a decir algo. ¿Tú sabes qué es lo que necesita Don Mattingly? Asesorarse. Es verdad. Para ver si logra estar con alguien que gane la Serie Mundial. ¿Quieres vender productos digitales? Waibo es para ti. La plataforma todo en uno para vender cursos, retos, asesorías, eventos o productos digitales incluso desde Venezuela. Crea tu página,
recibe pagos en bolívares y empieza a ganar por lo que sabes hacer. Entra ya en waibo.com y síguenos en Instagram como @waibo. Es momento de hacer otra pausa más porque, ay, papá. Caracas, Magallanes, crisis. Son el mismo tipo de crisis y en medio de esas crisis llega un cambio donde Joander Méndez regresa al Magallanes y Anthony Vizcaya, el que ha sido el más célebre cerrador en años recientes de este equipo, ha pasado a los Leones del Caracas. De eso y más vamos a estar conversando en esta próxima parte, donde vamos a exprimir al comentarista de los Navegantes, a Tony Cruz. Pausa y ya regresamos.